Buenos días, señoritas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre las prácticas culturales. Son un aspecto importante de la vida de cada pueblo. Son actividades que las personas realizan para dar sentido a su vida. Se refiere a todo lo que son y lo que hacen. Trabajar, comer, ver televisión, comprar, celebrar días especiales, hablar con los vecinos, entre otras acciones. En otras palabras, son todos los eventos cotidianos y extraordinarios que permiten a las personas construir colectivamente una forma de entender el mundo y de relacionarse con todo cuanto existe, es decir, modo como van a encarar la vida, la muerte, el ambiente, la niñez, la alimentación, los rituales y las celebraciones. Todas esas son prácticas culturales que permiten que ciertos gustos, disgustos, miedos, creencias y significados sean compartidos. Por lo tanto, se puede hablar de prácticas culturales como todas aquellas actividades que permiten crear sentido compartidos. Las prácticas culturales incluyen actividades relacionadas con la música, el deporte, el baile y otros aspectos de la vida que propician que uno se sienta parte del grupo. Dentro de las prácticas culturales, las personas van estableciendo ideas, patrones y significados culturales. El grupo define cómo debe comportarse los hombres y las mujeres, hasta qué edad los niños son niños. Esto es diferente en muchas culturas. También determina qué comemos, qué significa ser bello o feo, quiénes deben ser los que mandan y en general los significados de las actividades y de los objetos. Características de la cultura. La cultura es una creación social. La cultura se consolida en la medida en que las personas crean, comparten y viven una misma historia, una manera de ver y entender el mundo, un sistema de valores, costumbres y creencias. En otras palabras, la cultura es un patrimonio colectivo que, al construirse con el esfuerzo de todos y todas, genera en las personas un sentimiento de pertenencia a ella, es decir, una identidad compartida. La cultura se aprende. Cada persona se apropia de la cultura mediante la interacción social. Los procesos humanos por los cuales la tradición cultural es transmitida de generación en generación se denomina socialización. La cultura cambia. La cultura cambia y se transforma porque existe un dinamismo interno en la sociedad que las impulsa a renovar. Ese cambio puede generarse por factores de carácter interno como la creatividad de los individuos que producen innovaciones y los conflictos familiares y grupos, o de carácter externo, como el contacto con otras culturas y las transformaciones del medio ambiente. La cultura real y cultura ideal. Las normas ideales son las ideas que una sociedad posee sobre lo que se debe hacer y las maneras en las que la conducta tiene que llevarse a cabo. A esto se le llama cultura ideal. Lo que la gente hace en realidad, aunque no corresponde a la cultura ideal, se le llama cultura real. Por ejemplo, es el concepto de fidelidad matrimonial. En algunas sociedades se menciona esta norma como un valor importante de la cultura ideal, pero en la práctica la cultura real presenta lo contrario. Es importante reconocer que todas las culturas conforman un cuerpo de ideas y normas ideales. Este cuerpo es necesario para entender un modelo de vida compartido. Sin embargo, muchas veces esas normas no coinciden con la conducta cotidiana, con la conducta real. Para entender nuestra cultura debemos aprender algunos conceptos.
El primero es la cosmovisión. Es una concepción del mundo, de lo creado, de lo que existe, de la vida y de la muerte, del tiempo y del espacio, de lo sagrado, de los objetos, de las ideas y de las personas. Por ejemplo, a la semilla se le honra porque será enterrada en algo sagrado, la tierra. Lo hacemos así, sobre todo porque la semilla es algo puro, algo sagrado. La palabra semilla significa mucho para nosotros. Las candelas se mantienen encendidas en todas las casas. Este es un ejemplo de una cosmovisión de el grupo Maya Quiché. La discriminación es el proceso por el cual uno o varios miembros de un grupo determinado es o son tratados de diferente manera. Las prácticas discriminatorias ocurren en las relaciones interpersonales o en el ámbito de las políticas públicas, legales o administrativas. La discriminación está basada en un prejuicio. Entre los distintos tipos de discriminación podemos mencionar la discriminación cultural. Es padecida por las personas de una cultura diferente a la del discriminador. Sexual. La sufren las mujeres o personas homosexuales. Económica. Sus víctimas son las personas que tienen menos recursos o ingresos económicos. Laboral. Es dirigida contra personas que ocupan un puesto de menor jerarquía o tienen menor grado académico. Física. Sus receptoras son personas que padecen algún grado de discapacidad. Los prejuicios es el conjunto de creencias y valores aprendidos que condicionan a un individuo o grupo a basar su comportamiento en juicios previos, generalmente negativos, en sus actitudes hacia otra persona o grupo. Significa tener una opinión formada sobre algo que no se conoce, es decir, juzgar sin saber. Los prejuicios están relacionados con la asignación de atributos negativos a los miembros de otros grupos culturales. Muchas veces los prejuicios se manifiestan de manera inconsciente. Las personas no se dan cuenta de que actúan mal, pues lo han aprendido como algo normal y natural. Sin embargo, existen situaciones donde las personas los justifican de manera consciente y los defienden para mantener relaciones de sometimiento o dominio. Los prejuicios colocan a las personas que los sufren en una situación de desventaja, no merecida, debido a su propia conducta o condición. El etnocentrismo es la tendencia a juzgar a las personas de otras culturas a través de los esquemas de la propia cultura y posición social. En el etnocentrismo siempre se considera que la cultura propia es superior o mejor que la cultura de otros grupos. En todo el mundo, las personas tienden a ser un poco etnocéntricas, ven los fenómenos desde el punto de vista de sus patrones culturales, a valorar lo que han sido enseñadas a valorar, a ver el significado de la vida en los propios fines definidos por su cultura. La mayoría de pueblos en el mundo consideran a su propia cultura como la mejor o la normal. Algunos pueblos son más etnocéntricos que otros. Esta actitud les ha hecho creer que su cultura es superior a las de otros pueblos. Las circunstancias históricas que condujeron a la difusión de la civilización occidental nos ha dado una fuerte creencia respecto a su aparente superioridad. Sin embargo, se han demostrado que ninguna cultura es superior a otra. Cada cultura
tiene su riqueza y su valor. El racismo es el conjunto de creencias, ideas o prácticas que se justifican en una supuesta superioridad racial. Los racistas consideran que la inteligencia y otras características de las personas, como la sensibilidad, la bondad, la perversidad, están determinadas por la herencia genética que comparten un grupo, como el color de piel y la estatura. Llegan a suponer que algunas razas son superiores a otras. A las agrupaciones de las personas según sus características físicas se les llamó razas. En la actualidad, el término ya no se emplea en el ámbito científico porque carece de fundamento y utilidad. El asimilacionismo propone la desaparición de las culturas minoritarias para que éstas adquieran la cultura dominante. Esta situación se da a través de una imposición. La relatividad cultural. Este concepto se refiere a que cada cultura debe ser analizada en sus propios términos. La relatividad cultural es un instrumento para entender otras culturas. Permite comprender que no existen culturas superiores o inferiores, mejores o peores. El concepto permite entender que simplemente existen culturas diferentes. Por ejemplo, los Cheyennes, cultura indígena de Estados Unidos, acostumbran a llevar lejos del campamento a los niños que lloran sin motivo y los regresan hasta que dejen de hacerlo. Observen que dichos niños no son castigados físicamente como en otras culturas. Para comprender esta práctica cultural es necesario analizarla desde las ideas y valores de los Cheyennes. De lo contrario, se analiza otra cultura desde otros patrones culturales, estaríamos en el mismo sentido. Para el pueblo Cheyenne, el control de la agresión es un valor importante. Las necesidades del grupo son más importantes que las necesidades de los individuos. La agresión y la falta de control en las emociones no producen recompensa ni para los niños ni para los adultos, más bien dan como resultado el aislamiento social. El pluralismo cultural es una manera de pensar y de establecer relaciones con los demás. Se fundamenta en el respeto al derecho que tienen todos los seres humanos de practicar su propia cultura. También se basa en el convencimiento de que se puede convivir armoniosamente en sociedades, grupos o comunidades con diferencias culturales, religiosas o lingüísticas. A diferencia de otras formas de pensar, el pluralismo cultural valora positivamente la diversidad sociocultural. También toma como punto de partida que ningún grupo debe perder su cultura o identidad. En varias sociedades, las diferencias étnicas se mantienen desde hace muchos años a pesar del contacto interétnico entre sus miembros. La pérdida de la cultura es un prerequisito en otros modelos de tratamiento de la diversidad cultural, como el asimilacionismo. A diferencia de ello, en el modelo pluralista de sociedad, la diversidad existe, no desaparece, sino que se mantiene, se recrea. Desde el planteamiento del pluralismo cultural, se considera a la diversidad cultural como algo nuevo, positivo, deseable, pues se piensa que en esta diversidad se encierra la riqueza de la humanidad. Dentro del pluralismo cultural se fomentan las prácticas, las tradiciones, se buscan
las vías para que las personas se entiendan e interactúen. Esas vías no se basan en la similitud, sino en el respeto a las diferencias. En definitiva, se asume que cada grupo tiene algo que ofrecer y aprender de los otros.